quiero contarles estas buenas noticias que encontré durante este tiempo en este pasaje. Entonces ya lo leyó David y aquí una de las cosas más importantes que he podido aprender durante este tiempo es a regocijarse en el Señor. Y el regocijo en el Señor, ese gozo no debe estar vinculado a las circunstancias. Sabemos si sabemos, el apóstol Pablo estaba en la cárcel. Esta carta la escribió en la cárcel, pasando por dificultades. Y cuando él empieza, una de las cosas más interesantes que dice es que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él estaba pensando ya en los últimos días en su muerte y además estaba encarcelado. Y le manda esa carta a los hermanos de Filipos, reconociendo que aunque ellos estén pasando por situaciones difíciles, porque ellos tenían situaciones de afuera, persecución por ser cristianos, y adentro, y afuera también había muchas herejías, pero adentro también habían discusiones como las de Odia y Sintique. Entonces, como él habla a su iglesia en esas circunstancias difíciles y cómo deben de vivir a pesar de las circunstancias, regocijados. Creo que este es un tiempo difícil para todos nosotros, pero que no podemos dejarnos llevar por las circunstancias. El gozo pasa por encima de las circunstancias. ¿Y cuál es la clave? Es tener una relación con Dios. Y esa relación está hecha en el Señor. Creo que a veces hemos tenido relaciones y una de las situaciones más difíciles es que las relaciones que hemos estado viviendo, que se ha evidenciado en este tiempo, es que las relaciones han sido de familia, han sido más de afuera, no de dentro de la casa. Usted ven las grandes violencias que están viviendo dentro de los hogares, porque imagínense que una persona iba a las 8 de la mañana de la casa y venía por la noche, y claro, no estaban en la casa, pero ahora es que estamos 24/7, conocemos a la gente tal como es, nos rozamos, y sobre todo en una casa de estas que son 3 metros de ancho por 6 de largo, pues es una cuestión chiquitica que nosotros cómo vivimos. Entonces es difícil las situaciones, pero ahí dice cuál es la clave. Estamos solamente siendo cristianos de templo. Y cuando nos hemos dado cuenta que el evangelio se vive 24 horas, 7 días a la semana, ha costado mucho. Entonces, en este tiempo que nosotros tenemos esta situación tan difícil también como el apóstol Pablo, aquí esto pasa por encima de las circunstancias y tenemos que abrir, la clave es saber qué tipo de relación tenemos con Dios. Y dice el apóstol ahí que nuestra gentileza y esta sean conocidas, dice, por todos los hombres, y esa gentileza era mostrar que somos personas bondadosas. ¿Qué tan bondadosos hemos sido en este tiempo? Clementes con los demás, considerados en todo lo que hacen. Creo que este es un momento de pensar en eso, ¿no? Nomás empezando por los mismos de la casa. ¿Qué tan bondadosos hemos sido, gentiles, clementes con todo lo que implica estar en la casa, ayudarnos los unos a los otros, compartir, ponernos tareas, no dejar que una sola persona sea el que hace las cosas? Entonces, considerados en todo lo que hacemos, empezamos ahí en este tiempo, y no solamente por los que estamos en la casa, sino por los de afuera. La gente, aunque nosotros estemos dentro de un hogar, también nuestra vida se refleja afuera. Cómo en este tiempo también hemos podido ayudar a muchos de los hermanos de nuestra iglesia, a mucha de la gente que pasa por la calle. Yo me quedo sorprendida que nosotros a diario tenemos gente que canta en la calle y gente que canta bonito, bonito. Y uno dice, bueno, ellos se les acabó su trabajo y pasan por aquí. Para algunas personas eso es molestia, pero para mí, yo que tengo familia de músicos, yo digo, esto es una tristeza, una persona que estudia tanto y tener que salir a las calles porque no tenía otra posibilidad. Y cómo nosotros podemos compartir con ellos un vaso de agua, algo que tengamos en la casa que les ayude. Entonces, ojalá que nuestra gentileza haya sido conocida por los hombres en este tiempo. ¿Por qué? Fíjese, porque decía que en esa época el apóstol está hablando a creyentes que deben tener amabilidad hacia otros creyentes.
para que aquellos fuera de la iglesia se den cuenta y sean atraídos. Entonces la gente, ¿cómo va tu vida? No, en la iglesia han estado orando por mí, en la iglesia me han ayudado, y esos testimonios atraen a la gente a Cristo. Y otra cosa, él hablaba de esa amabilidad, se aplica para todas las personas, independientemente de su relación con el Señor, ¿sí? Mostrarle que aún que ellos eran paganos, que no estaban convertidos al Señor, que no tenían una relación con Dios, esto era una manera de que ellos pudieran creer en el Señor. Entonces es muy importante que en este tiempo nosotros cómo nos hemos portado y hemos aplicado esa amabilidad, esa gentileza con la gente de afuera. Y una palabra interesante es el Señor está cerca. Cuando uno ve toda esta situación tan difícil, que la Biblia dice que en los últimos tiempos van a haber pestes, enfermedades y todo eso, en los últimos tiempos, y el apóstol Pablo habla de que el Señor está cerca. Esta palabra está cerca era como para medir un tiempo, ¿sí? Y mire que siempre ahí él está diciendo, el Señor está cerca, el Señor está cerca. Y tenemos 2000 años después y seguimos diciendo nosotros, el Señor está cerca. Ellos estaban esperando la segunda venida, era un tema muy recurrente en la iglesia de Filipo. Entonces, además, fíjese que él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él quería estar con el Señor, pero él decía, bueno, estamos esperando es su venida cerca. Cualquier expectativa en cualquier momento de la segunda venida de Jesús es un estímulo para la vida cristiana. Creo que hemos perdido esto de pensar que el Señor está cerca. Anteriormente se predicaba del fin del mundo y eso era todo, pero hoy ya se nos olvidó. Y creo que estamos más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. El Señor dice que cuando nadie piense que Él va a venir, Él llega. Entonces, es una de las cosas que necesitamos pensar. Cada día más que pasamos es un día que se acerca más la venida del Señor. Y estar preparados, como dice Él, porque el Señor va a venir como ladrón en la noche. Este es un tiempo de preparación, que cada uno de nosotros, no sé cómo lo han visto, pero para nosotros acá en la casa, le hemos visto es todo lo bueno. Y por eso más adelante vamos a ver que el apóstol Pablo dice que pensemos en todo lo bueno. Este es un tiempo para pensar en qué bondades ha tenido este tiempo para nosotros, ¿sí? Martica decía, encontrarme con el Señor. Ella está en una isla maravillosa, donde ella tiene la posibilidad de ver al Señor en toda la naturaleza y están en silencio. Y este es unos tiempos para estar en silencio, para oír al Señor. Y dice, también es posible que esto de la venida está cerca, es referida a la presencia del Señor de momento a momento. El Señor está cerca. Recuerde que Él dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Su presencia es real, su presencia se puede vivir en cada momento de nuestra vida. Eso hay que tenerlo claro. Y dice, dejen el afán, por nada estéis afanosos, por nada. Es increíble, ¿sí? La iglesia de Filipo estaba bajo esa tensión, como yo le dije, los de adentro y los de afuera, que estaban viviendo una situación difícil. Y el apóstol Pablo, desde la cárcel, en una situación difícil, les dice, no se afanen, por nada estén afanosos, ¿sí? Porque es una característica de la vida del cristiano. Un cristiano afanoso, imagínense. Y Mateo 6 dice, ¿por qué os afanáis por comida, por bebida, por vestido? Yo soy su padre, yo les proveo para sus necesidades. Vivan el hoy, ¿sí? Cada día trae su propio afán. Y primera de Pedro 5:7 dice, echando toda nuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros. Entonces, es muy importante tener en cuenta que este afán hay que dejarlo. Hay gente en este momento en situaciones de un estrés. Esta mañana oía las noticias de la salud mental en Colombia. Más del 45% de la gente de nuestro país está ansiosa. No tienen una certidumbre. No saben qué va a pasar. ¿Cuál es su futuro? Y están muy ansiosos. Y este es un trabajo increíble para nosotros, que a través de estos medios que tenemos que saberlo utilizar, cómo podemos ayudar a la gente a calmarla en esta ansiedad del no futuro, ¿sí? No hay nada que debería ocupar a los hijos de Dios, preocupar a los hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, Él prometió, Jehová es mi pastor, ¿sí? Él no me faltará, Él no me faltará. Eso hay que tenerlo claro en nuestra vida, ¿sí? Porque el enemigo de la paz es la ansiedad.
Entonces, nosotros en este momento donde Él nos ofrece una paz, pero estamos ansiosos, es increíble que nosotros podíamos pensar en este momento en realidad qué tipo de relación tengo con Dios. Esa es una de las preguntas básicas que me he hecho en este tiempo, porque hay las ansiedades y cuando uno habla con la gente uno dice, Dios mío, en este tiempo habíamos tenido una relación con Dios muy básica, que no nos da para pasar las adversidades. Entonces Él dice, ¿cómo se quita la ansiedad? Dice con oración y ruego, pero esa oración debe ser de gracias, acción de gracias. Señor, gracias porque hoy me diste este arroz con huevo, pero estamos esperando otras cosas. Tras las cosas que decía el señor de que hacen, ¿cómo se llama? Las encuestas a nivel de Colombia, decía que una de las cosas es que ya la gente no tiene 3 comidas al día y no 2, y los que tenían 2 nomás tienen una. Pero hay que dar gracias al Señor porque hoy amaneció un nuevo día, nos permitió vivir un nuevo día. Y entonces, démosle gracias a Dios por todas las circunstancias. Si esa es una respuesta clave a la ansiedad, a la oración. Hay un obvio contraste entre por nada estéis afanosos y en todo dar gracias. Por nada estéis afanosos y en todo dar gracias. Entonces, ayer amanecimos con una lluviecita acá. Allá me está diciendo, Marta está diciendo que hay lluvia allá, aunque allá siempre es lluvioso, pero digo yo, démosle gracias a Dios por esa lluvia. Mojó la tierra, ¿sí? Nos dio un descanso, sobre todo a los de Cali, que estábamos teniendo 35 y 40 grados de temperatura. La mañana amaneció maravillosa, hay un sol divino. Entonces yo digo, estos son los momentos de dar gracias a Dios en todo. Estamos todos aquí encerraditos en la casa, pero Dios está con nosotros y Él nos en todo y por nada nosotros podemos estar afanosos. Y dice, sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor. Hay que decirle al Señor lo que nos está pasando, ¿sí? La acción de gracia y la perseverancia son básicas y creo que nuestra teología de la oración necesitamos trabajarla más, ¿sí? Esa acción de gracia y perseverar confiadamente en que Dios está escuchándonos, ¿sí? Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Él desea que nuestra comunicación y nuestra confianza participen en la oración. Es muy importante. La Biblia, nosotros somos muy de lo que podemos ver y de lo que podemos tocar, ¿sí? Y la fe es creer que Él prometió y Él cumplirá. Y Él cumple su palabra, lo ha prometido y lo va a cumplir. Entonces, si estamos seguros de ese cumplimiento, ¿sí? Él va a estar con nosotros. Dice, Dios se ha limitado en muchas áreas de de las oraciones de los hijos. ¿Por qué? Porque nosotros no pedimos bien, pedimos mal, ¿sí? Y una de las cosas es pedir sin acción de gracia, sin perseverancia y pedir para nuestros propios deleites. Entonces, a veces estamos orándole al Señor por muchas más cosas que no son que se acaban con el uso. ¿Cuándo hemos pedido al Señor que nos dé más amor por los demás, más perdón por los demás? Pero estamos pidiendo más cosas que podemos ver y tocar, más chéchere en la casa, como digo yo. Entonces, ¿en qué están nuestras peticiones? ¿En qué están nuestras ansiedades? Ya Dios nos prometió que nos iba a dar techo, vestido y comida. Esas 3 cosas Él la va a dar. Entonces, de ahí, ¿qué más estamos pidiendo? Necesitamos pedir cosas que sean de trascendencia, tener una buena relación con nuestra familia, que nuestros hijos escuchen la voz del Señor, ¿sí? Cosas como esas que son las que trascienden deben de ser nuestras peticiones en este momento, porque nos hemos dado cuenta que el rico y el pobre estamos en este mismo momento en el mundo en las mismas condiciones, que no es cuestión de tener o no tener, es que es cuestión de cómo resolvemos en este momento esta situación. ¿De qué manera? Eso es. Entonces es muy importante pensar en este tiempo en las cosas que son del cielo. Entonces acá dice, y la paz de Dios, ¿sí? Él nos va a dar la paz, pero lo segundo es que va a manejar ese carácter de nosotros. ¿Por qué? Porque esa paz de Dios no es solamente
algo efímero. Dice, es que forma nuestro carácter. Entonces, y al formar nuestro carácter supera nuestra manera de ver las cosas. ¿Sí? Esa paz supera. Y dice que sobrepasa nuestro entendimiento. Mire, ¿sí? Aunque no lo entendemos. ¿Por qué? Porque la paz de Dios es mejor que la razón humana. No entendemos por qué en este momento de dificultad, como la que estaba pasando el apóstol Pablo allá en la cárcel, cantaba a Dios. Como en este momento de dificultad nosotros estamos cantando semejante maravilla de coros que esta mañana escogieron. Y seguimos alabando al Señor, porque esto pasa por encima de la razón humana. ¿Sí? Y uno ve que cuando la gente está en una situación difícil y alaba al Señor, le da gracias a Dios, las cosas mejoran. Entonces, eso pasa por encima de la razón. Esa es gente loca, ¿sí? Pero es que la paz de Dios pasa por encima de todo eso. ¿Sí? Está más allá de la razón humana, está más allá de las circunstancias. Y la paz de Dios, ¿por qué? Porque no está segura en nosotros, sino en la persona y en la obra de Cristo. ¿Sí? Si fuera por nosotros, vaya y venga, pero aquí es que la paz viene de Dios. Y las bendiciones a la humanidad caída vienen a través de la vida, de las enseñanzas, de la muerte, de la resurrección, de la segunda venida, de nuestra unión personal con Cristo. A mí me parece que necesitamos hacer un análisis de, ¿cuál es nuestra relación con el Señor? ¿Por qué estamos relacionados con Jesús? ¿Sí? Porque a veces como que hablaba Martica de un bombero, solamente en los momentos de dificultad. Pero recuerde que es 24/7 toda la vida, todo el resto de la vida. ¿Sí? Entonces, nuestra paz viene de esa vida de Jesús que nos mostró cómo vivir a pesar de todas las circunstancias, sus enseñanzas, su muerte, murió en la cruz por nosotros, su resurrección, su segunda venida. El militante cristiano. Entonces necesitamos, eso nos da la posibilidad de entender que nosotros necesitamos permanecer en el Señor. ¿Sí? Cuando permanecemos en el Señor, dice la Biblia, Jesús que ora por nosotros para que permanezcamos en Él como la vid, ¿sí? Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Esa paz del Señor va a guardar nuestro corazón y nuestros pensamientos. Qué trabajo tan maravilloso el que Dios hace con nosotros cuando reconocemos que necesitamos pensar quién es el que está con nosotros. Esto es cuestión de relación. Y después de todo esto, entonces Él nos dice, ahora que están en esta circunstancia difícil, piensen en qué. Entonces dicen lo verdadero. Esto es verdad, dice, en contraste con la falsedad, un estilo de vida piadoso. En lo honesto, en lo digno, en lo justo. Esto se refiere al estándar del carácter de Dios. Somos justos porque Dios, ¿sí?, nos dio su justicia a través de Cristo por la fe en Él. Entonces dice, en esto pensad, en lo verdadero, en lo honesto, en lo justo. ¿En qué estamos pensando nosotros día a día? Entonces, nuestros pensamientos en quién están puestos. Y dice en lo puro, es la pureza moral, en lo amable, o sea, en lo agradable, en lo grato, ¿sí?, en lo afectuoso, ¿sí? En si hay virtud alguna, la virtud para los filósofos era lo excelente, lo máximo, el sumo bien. Si hay algo digno de alabanza, ¿sí?, lo que fue aprobado tanto por Dios como por los hombres. En eso es que debemos pensar. Déjeme decirle, ¿en dónde están nuestros pensamientos? A mí me aterra que todos estos noticieros están basados en el terror, ¿sí?, en todo lo que está pasando en nuestro país, pero no hemos puesto nuestra mirada y nuestros pensamientos en el Señor. Entonces aquí dice, miremos en todo lo justo, lo honesto, lo puro, lo amable, lo que sea de un buen nombre, lo que hay virtud alguna. ¿Sí? Nuestros pensamientos tienen que estar ahí, porque si estamos en una cultura de tanto negativismo, vamos a salir adelante. Si hay una cosa que tiene el Hijo de Dios, es que siempre piensa lo mejor. Eso es lo más importante, siempre pensar en lo mejor. Pero hay gente muy dramática, hay gente que está pensando en todo lo que no es. Entonces, como conclusión, dice, damos gracias a Dios por todas estas situaciones. Yo no sé si usted ha dado gracias a Dios por el coronavirus.
Pero este es un tiempo de dar gracias a Dios porque esto o nos cambia la vida, ¿sí? O nosotros vamos a morir, pero necesitamos cambiar la manera de pensar. Y dicen eso, piensen. Otra versión dice, piensen en esas cosas, piensen en todo, ténganle aprecio. Entonces mi pregunta al final y conclusión de todo esto, y que yo también me la he hecho, es ¿en qué o en quién pensamos? Porque si nuestros pensamientos no están puestos en Jesús, si nuestra vida no está puesta en Jesús, en esa relación correcta con Él, nosotros vamos a sucumbir en cualquier momento, no solamente en este de la pandemia, va a sucumbir en cualquier momento, porque todos en algún momento de la vida vamos a pasar por circunstancias difíciles, que como dicen los muchachos en el día de hoy, nos miden el aceite. Entonces hoy yo quiero que cada uno de nosotros en este momento pensemos, ¿cuál es nuestra vida? Nuestros pensamientos están puestos en Dios, en lo positivo, en lo que Él puede hacer, en lo que ha hecho y hará con cada uno de nosotros. Es muy importante pensar en el día de hoy en eso. Dios les bendiga.